Bueno, bienvenidos a este nuevo evento organizado por la Agrupación Estudiantil para la Formación del Liderazgo y AEFIL Egresados, junto con otras instituciones. La conferencia dictada por el doctor Guiretti, titulada Mi Ley 2023-2025, balance crítico de una presidencia polémica. El doctor Héctor Guiretti es licenciado en Historia por la Universidad Nacional del Cuyo, doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, España, investigador adjunto de CONICET en el área de Derecho, Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, es profesor adjunto de Filosofía Social y Política de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional del Cuyo y profesor del programa de maestría en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Panamericana del Campus de México. Profesor, puedo empezar con la... Muchas gracias. Bueno, buenas tardes tengan todos ustedes. Yo quisiera empezar este intento de conferencia con una cita de un autor que a mí me gusta mucho, muy controvertido, que es Antonio Gramsci, que uno de los pasajes de su obra Cuadernos de la Cárcel dice: lo viejo no muere y lo nuevo no acaba de nacer, no termina de nacer. Y en ese ínterin, en donde lo viejo no muere y lo nuevo no acaba de nacer, aparecen los más sorprendentes monstruos, dice. Lo digo porque es un intento de racionalización, de ordenamiento de datos, muy personal y también muy provisorio, ¿no? Es un balance a mitad de periodo en el que el nivel o el grado de incertidumbre es más grande que en otros contextos. Y también lo digo conscientemente cuando el profesor Tello me invitó. Al principio dije que sí, después dije voy a dar la conferencia el 4 y el 7 son las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Quizá esta charla tenga 48 horas de vigencia, no más que eso. Porque no sabemos qué puede pasar. Hay mucha gente, muchos analistas dicen, bueno, una elección a medio término, a nadie le interesa mucho. Y otros dicen, se juega, por así decirlo, el destino del gobierno en esa elección. Estamos en esa situación en la que es difícil ponerle límites a la incertidumbre. Me interesa hacer un pequeño raconto, no sé cuánto tiempo que lleve la conferencia, espero que no sea más de una hora, espero que sea así, pero arrancar con algunos datos que me parecen importantes para entender la situación en general y también la magnitud de esta coyuntura, de esta transición, ¿no? ¿Cuál es el contexto general? Estamos en una situación en la cual vivimos en un país prácticamente estancado en el último medio siglo. Nuestro PBI no se ha modificado sustancialmente en el último medio siglo. Es un país que se contrae, que se está achicando en su capacidad productiva, en su relevancia, en su importancia económica, en la intensidad y el volumen del crecimiento. La última fase de crecimiento fuerte de la Argentina fue desde los años del desarrollismo hasta la crisis del Rodrigazo en 1974. Esa fue la última fase, por lo menos según la mayoría de historiadores de la economía afirman eso. Es cierto que eran otros parámetros para evaluar la economía en esa época, pero 74 es el punto en el que la
movilidad social en la Argentina pasa de ser ascendente a ser descendente. Y no se ha parado desde entonces. Una cifra solamente para dar idea de la situación argentina en un contexto económico. Fuente, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional. Porcentaje del PBI regional, es decir, de toda Sudamérica, de cada país. ¿Cuál es el porcentaje en el que participa cada país en el PBI regional? Desde 1960 hasta 2024. Es decir, abarca el periodo del que estoy hablando. Desde 1960 hasta 2024, la participación de Brasil en el PBI regional pasó del 26% al 51%. Brasil, económicamente, es más importante que el resto de todos los países de Sudamérica. 26 al 51. Quédense con este número. Participación de Chile en el PBI regional. Del 6,4 al 7,7. Aumentó. Poquito, pero aumentó. Participación de Colombia. De 6,2 a 9,8. Aumentó más que Chile. Participación de la Argentina. En 1960, el 38%. En 2024, el 14,2%. No digamos de Venezuela. Venezuela pasó del 12% al 2,5%. O sea, hay dos países que se contrajeron económicamente en los últimos 65 años, fueron en la región Argentina y Venezuela. Fíjense el número. O sea, en el año 1960, la Argentina aventajaba a Brasil por 10 puntos. La economía argentina era más grande que la de Brasil y le llevaba 10 puntos. Actualmente, Brasil ha superado a la Argentina, pasó al 51, la Argentina al 14,2. Una cosa brutal, nunca vista, ¿no? Como un país que estaba en la década del 50, del 60, en una, no digamos una paridad de condiciones, pero muy cercana al horizonte del desarrollo económico, se desploma. Ese es el problema principal de la política argentina, el principal desafío de la política argentina. ¿Cómo se revierten esos 50 años de destrucción de la riqueza? Porque la Argentina ha destruido riqueza. Esa sería la causa remota, contexto general en el que hay que entender esta situación, ¿no? Causas inmediatas. Podemos tomar el inicio del gobierno de Alberto Fernández hasta 2023. Una gestión desastrosa de la pandemia, que fue lesiva en términos de derechos y garantías, de personas que fueron asesinadas, de destrucción de derechos o conculcación de derechos masivos durante la pandemia. Una gestión mala, muy mala, y una gestión económica aún peor, ¿no? En ese contexto se produce un descrédito radical de toda la clase política argentina. Toda la clase política, sin excepción, no solamente el peronismo, sino también su contrincante, que en ese momento era Cambiemos, sufre la caída masiva en el desprestigio en un sentido general y sobre todo en un sentido específico, que es que por primera vez en probablemente en la historia argentina, el Estado como institución aparece como un enemigo para mucha gente. El Estado, que había sido el instrumento principal de gestión de la pandemia, aparece como una institución que se convierte en enemigo de los ciudadanos.
importante señalar esto porque es un contexto muy específico y con condiciones muy particulares en donde aparece el fenómeno Milei. O sea, el desprestigio de la clase política se une al desprestigio del Estado como actor principal de la acción de gobierno, como factor principal de transformación social. Ese desprestigio completo de las clases políticas se traslada en cierto sentido al sistema político, al sistema institucional político. En el 2023 se cumplían 40 años de el regreso de las instituciones democráticas. Esos 40 años estuvieron marcados básicamente por el desencanto sistemático respecto de la potencialidad que se le asignaba al sistema. Ustedes son muy jóvenes, la mayoría de ustedes, pero en algún momento, uno de los discursos más celebrados de Alfonsín decía, bueno, con la democracia se come, se educa, se trabaja, se enseña. Esa era la expectativa en el año 83. Esa expectativa, es decir, un sistema político que ordenara la vida de los argentinos en todo lo que suponía las demandas institucionales, las demandas sociales, económicas, laborales, caía casi por su propio peso. En los 40 años de la democracia argentina se celebran con un desengaño y un desprestigio absoluto o casi absoluto del sistema democrático. Eso es lo que muchas veces no se entiende del complejo del fenómeno Milei. Dentro del complejo del fenómeno Milei también hay cierto rechazo institucional a la democracia. En ese contexto aparece Javier Milei, con una trayectoria que, para quien estuviera mirando las cosas no solamente desde la escena nacional, sino de la regional, parecía un fenómeno quizá más importante de lo que podía suponerse en un primer momento. Economista, consultor del Grupo América, con trayectoria en algunas empresas, Milei se convirtió en un fenómeno mediático, un fenómeno de la comunicación, sobre todo entre los años 2019 y 2021. Sigo viajando mucho a México a dar clases, y mis alumnos me preguntaban si lo conocía Javier Milei. O sea, Milei se convirtió en un referente de determinado sector ideológico a nivel regional. Los videos de Milei se ven, ahora mismo, ahora no sé si en este momento, pero durante mucho tiempo se veían en muchas partes del mundo doblados a otro idioma, etc. ¿Qué características tenía este proyecto de liderazgo político? Primero, estos orígenes profesionales, sobre todo centrado en el tema de los trabajos de consultoría económica. Segundo, unas características psicológicas muy particulares. A cualquiera que lo vea funcionar se da cuenta de que es un perfil psicológico que tiene cierto desequilibrio, ¿no? Ahora le llaman neurodivergente, ¿no? Pero Milei, un poquito loco sí que está. Y eso es evidente, ¿no? Y es evidente para mucha gente. Es evidente también que en determinados contextos el liderazgo político como tal siempre se presenta como o es encarnado por perfiles psicológicos que están al borde de la salud mental, ¿no? Tiene una gran capacidad de comunicación, de sintonizar con la gente, y lo hace a través de canales no oficiales. Y eventualmente parece, dentro de las clasificaciones de liderazgo que son más los tipos psicológicos de los líderes, por ejemplo la de Sprott o de otra del siglo, de la década del 60,
tiene el perfil del líder profético. Es decir, alguien que tiene una idea y está dispuesto a llevarla a cabo, sea como sea. No tiene una concepción, eso lo hablamos con un amigo hace un par de días, no tiene sentido de la proporción, miren. Es decir, la relación que él concibe entre medios y fines nunca está del todo clara. No sería de extrañar que en algún momento de acá al fin del mandato, si es que llega, o en el otro mandato, un día renuncie y se vaya. No hay, y eso es lo que desconcierta a los analistas políticos de Milei. No parece haber un cálculo de medios y fines o de causas y consecuencias que sirva para encasillarlo o conceptuarlo. Esa idea, digamos, del líder tipo profético tiene una doble manifestación, ¿no? Eso lo vio Maquiavelo. No es lo mismo el profeta armado que el profeta desarmado, ¿no? Dice, ¿quiénes fueron los profetas armados? Dice Maquiavelo, bueno, por ejemplo, Mahoma, Moisés. Esos fueron los profetas armados que llevaron a cabo un proyecto político. ¿Quiénes fueron los profetas desarmados? Y bueno, por ejemplo, Jesucristo. Por eso fracasó. La perspectiva de Maquiavelo, ¿no? O sea, hasta ese momento era un profeta desarmado, cosa que por otra parte tiene cierto atractivo en el plano romántico, en la representación que podemos hacer de personas que están dominadas por un principio que es superior a él. ¿Qué otro elemento tiene Javier Milei? Enlaza muy bien con el espíritu de los tiempos, sobre todo en este momento. Enlaza muy bien con los discursos, con los sectores juveniles. Si ustedes se fijan en las intenciones de voto, sobre todo hasta los 24 años, de los 16 a 24, los porcentajes que siguen o que van a seguir votando Milei son aplastantes. Hay una gran sintonía de los jóvenes con Milei. Sobre todo de los jóvenes, no solamente podemos decir, bueno, eso es clase alta, no, en la clase baja también se ve ese fenómeno. Hay una identificación. Muy interesante porque, como vamos a ver más adelante si tenemos tiempo, el problema ahora mismo que está planteado en la Argentina también se puede manifestar o se puede expresar en términos generacionales. Sobre todo con la discusión sobre las jubilaciones ahora mismo. No nos adelantemos. Segundo, tiene un planteamiento rupturista que conecta muy bien con el rechazo a la clase política en general. Desde Macri hasta la izquierda. Todo. Es muy irreverente, tiene una forma, digamos, de discurso agresiva que tiene que ver con la posibilidad de ser oído. Es decir, en la Argentina estamos en un contexto en el cual hace mucho escribí un artículo que se llamaba, perdón por la autocita, bueno, lo pueden ir a buscar y me dicen qué les parece, que se llama El país de las verdades muertas. Hay un montón de discursos que son verdaderos, justicia social, derechos, educación, y que están agotados, que han sido vaciados de contenido. No sirven más, nadie los quiere escuchar. Todos los políticos que repiten el tema de la justicia social, el tema de la educación, los derechos, está agotado. Cualquiera de esos discursos oculta, a poco que uno revise, un negocio. Por lo tanto, el modo de hacerse escuchar es, o sea, de intervenir eficazmente en el discurso público, en el insulto, la agresión, la amenaza, las declaraciones rimbombantes, eso. O sea, hay, objetivamente, hay un deterioro del discurso público en Argentina, sobre todo en Argentina. En el resto del mundo también, pero no nos vamos a meter. Nos queda demasiado grande, ya nos queda grande la Argentina, ¿no? Otro elemento fundamental, la rebeldía contra el Estado. El Estado como un
agente opresor de la vida de las personas, que les quita y no les da, que los fusila impuestos y no les devuelve servicio, que les promete salud pública, educación y en el fondo todos los servicios que obtienen son de mala calidad si es que los obtienen. Que por otra parte se convierte, estoy haciendo referencia a la conferencia que di sobre el posible éxito de Milei, sobre la posible victoria de Milei hace 2 años, sobre el Estado dividido o repartido entre corporaciones, de las cuales el ciudadano se queda afuera. Corporación empresarial, corporación sindical, organizaciones sociales, burocracia, administración pública, gobernadores. Esos son los que se han repartido el Estado. Cuando Milei se convierte ya no en un fenómeno mediático, comunicativo, cultural, sino político, nadie parecía adelantar lo que iba a venir después. O sea, en el 2021 se presenta en una fórmula que a primera vista parecía una especie de matrimonio imposible, pero que se convirtió en una fórmula de éxito. Milei se presenta con Victoria Villarruel, abogada, hija de un oficial del ejército, muy vinculada con la asistencia y también el apoyo a los militares que habían sido juzgados por los juicios de lesa humanidad. Activista por los derechos humanos de los militares juzgados. Una figura muy reconocida en lo que vendríamos a llamar la derecha nacional. No nos vamos a meter en categorías más finas, vamos a decir que parecía una especie de vinculación entre la derecha nacional, con sus elementos de tipo cultural religioso, y la derecha liberal de Milei. Los dos consiguen la banca. Hasta ese momento parecía una especie de manifestación de un sector político que no tenía mayores trascendencia. El tema es que se viene la campaña de 2023, donde de 2021 al 2023 quien rige los destinos del país es el superministro, el presidente de facto, Sergio Massa. Hace explotar la inflación, endeuda al país. Es una gestión esencialmente electoralista para conseguir ser elegido, nunca renuncia a su cargo para asumir la condición de candidato, es decir, es a la vez presidente de facto y candidato, y no se le ocurre mejor idea que apelar a su círculo de confianza, que está vinculado con el grupo Almequian y la Corporación América, inflar a una candidatura presidencial de Milei para restarle votos a el sector que ideológicamente era más afín, que era Cambiemos. Pero el experimento sale mal. Se le pasa de vuelta de ayuda a Milei y se convierte en el principal rival del propio Massa. Digo esto porque toda la llegada de Milei a la presidencia tiene mucho de fortuito, mucho de errores y daños autoinfligidos de la propia clase política. El apoyo a la candidatura de Milei y Villarruel en las PASO, el apoyo de Massa, del oficialismo, si no, no se puede pensar en una victoria de Milei o en un resultado que no consiguió la victoria, pero sí un buen resultado. En el momento en que Milei se convierte en el principal rival, Mauricio Macri advierte la oportunidad que tiene de llevar a cabo
su propio proyecto político-económico por otros medios. Y entonces, si la primera fase o la llegada al poder de Milei había sido gracias a Massa, la victoria que se consigue en octubre de 2023 se debe al apoyo a la estructura de Cambiemos, sobre todo del PRO, porque ahí ya empieza la ruptura con el radicalismo, después se vuelve irrecuperable, ¿no? Entonces, otro elemento que es fortuito, es decir, Macri, que ve que sus candidatos no son competitivos, ya había fracasado Larreta, fracasa también Bullrich, se da cuenta de que la única posibilidad de plantear una alternativa política, un gobierno de otro signo que no sea peronista o la continuidad con Alberto Fernández, es apoyar a Milei. Apoyo y victoria. Milei con dos discursos principales. Uno, voy a cerrar el Banco Central, lo voy a dinamitar, lo voy a hacer explotar. Segundo, voy a dolarizar la economía, voy a suprimir el peso. Dos discursos que, para muchos observadores, bien informados, decían, es imposible llevarlo. No puede ser. Pero el discurso era tan radical, estaba tan puesto en un sentido contraintuitivo, que consiguió el apoyo masivo de la ciudadanía. A partir de ese momento empieza la constitución de un gobierno. Un gobierno a partir de una fuerza política que no existe. Milei no tiene una fuerza política que lo respalde. No hay cuadros preparados, no hay militancia, hay un apoyo ocasional que consigue la victoria. Hasta ese nivel, podríamos decir, está desarticulado, inerme el sistema político argentino tradicional, ¿no? Le gana un advenedizo con apoyo de la gente común y, eventualmente, de un líder que tiene la capacidad de torcer una elección como puede ser Macri. Esa constitución del gobierno sigue un modelo tipo Frankenstein. O sea, no hay coherencia ideológica en la estructura de ministerio, secretaría y direcciones. Se tiene una ventaja que es importante, que es que la segmentación se hace en sentido vertical, no como había sido en el caso de Alberto Fernández, que había sido horizontal. Alberto Fernández había recortado el reparto que se da a los diferentes sectores del Frente de Todos, se reparten a los ministros, le da alguno, después los secretarios son de otro signo, y entonces nunca funcionó ese gobierno. Este gobierno funciona, hasta donde podemos ver, porque el reparto es vertical. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, un área fundamental, como era economía, ¿no?, se queda controlada básicamente por funcionarios y cuadros que responden esencialmente al PRO. Y toda la estructura, si ustedes ven, no solamente tiene una vinculación, y eso ha sido una ventaja, tiene una vinculación o una misma orientación en el sentido general, sino que aparte son amigos, se conocen desde hace muchísimo tiempo. El caso de Bausili, Caputo, José Luis Daza, todos vienen del mismo sector, vienen de un mismo sector profesional y aparte tienen vinculaciones personales muy fuertes. El caso, por ejemplo, del Ministerio de Educación, o el antiguo Ministerio de Educación, actual Secretaría de Educación, ¿no?, que viene de sectores, podemos decir, vinculados a la UCA, sectores católicos, Carlos Torrendel, y la estructura de ese ministerio funciona relativamente bien porque son todos del mismo palo. Pero es un gobierno Frankenstein en el sentido de que no es algo que, no es un grupo de cuadros, de dirigentes, de funcionarios que tenga una entidad común
previa a la constitución del gobierno. En esa constitución, el PRO tiene una importancia fundamental. No solamente aporta todos los funcionarios para economía, sino que también aporta a los funcionarios para seguridad. Y también eventualmente defensa. Porque digamos que el Petri está en una posición ahí, límite entre el radicalismo, o vamos a decir que es la derecha del radicalismo, ¿no? En otros sectores la cosa ha sido más problemática, pero vamos a decir que en las áreas principales hay un gran... O sea, están funcionando equipos, pero cada equipo funciona de manera independiente respecto de los otros. ¿Cómo se dio esa primera fase de constitución del gobierno? Por un lado, el gobierno se fijó una serie de principios fundamentales. Eso vamos a ver ahora después, pero me interesa acá mismo analizar cómo se consideró desde la oposición. Porque prácticamente desde antes de que se constituyera el gobierno, todos los sectores de la oposición, incluso del periodismo, en mayor o menor medida, estaban apostando a cuánto iba a durar el gobierno. ¿Cuántos meses iba a durar? Estaban viviendo en esos términos, ¿no? Existían tres argumentos principales, muy razonables para pensar que el gobierno se caía. Primero, gobierno débil, muy débil. Segundo, unas ideas impracticables, por lo menos tal como se planteó en el programa, en las propuestas de campaña. Tercero, la psicología de Milei, una persona inestable. Si uno combina esos tres elementos, lo que quiere hacer es armar una mesa de apuestas para ver quién acertaba en cuándo se caía el gobierno. Y ese sigue siendo la hipótesis principal que tiene la oposición hasta hoy. Siguen pensando que el gobierno se cae. Siguen pensando que si algo pasa o tiene un mal resultado el próximo domingo, el gobierno se puede caer. ¿Se puede caer? Sí, se puede caer. Pero hasta este momento, o sea, 2 años después de campaña, de la inauguración del nuevo gobierno, no se ha caído. Y no ha demostrado particular debilidad en otros sí, evidentemente, pero en algunos aspectos ha mostrado mucha cohesión. Esto es importante analizar o ver la desproporción que supone, y por eso los niveles a veces de escepticismo que hay respecto de las posibilidades de que este gobierno termine y lo haga satisfactoriamente, ¿no? Pero hay una desproporción abismal entre la misión que se propone, es decir, cambiar el sentido, la orientación de la Argentina de los últimos 50 años, y la fuerza de que dispone este gobierno. Que debe ser, no sé si el que más, pero uno de los gobiernos más débiles de la democracia argentina. Sin Congreso, sin gobernadores, sin empresarios grandes que lo apoyen, tampoco lo tienen, sin los sindicatos, sin los medios de comunicación. Es realmente sorprendente. O sea, para quienes se dediquen a analizar la política, el hecho de que Milei ha llegado con ciertos niveles de expectativa a mitad de mandato es sorprendente. Me dice, bueno, pero los objetivos no se están consiguiendo. Los objetivos se van a conseguir en la medida en que se consigan las herramientas necesarias. Por el momento no están esas herramientas. ¿Cuál era la misión? En un sentido, o el objetivo del gobierno, por el proyecto político de Milei. Primero, estabilización de la economía, en sus variables principales. Segundo, establecer las bases de un nuevo crecimiento económico, un nuevo desarrollo. Y tercero, revertir el proceso de estancamiento. Y para eso solo tenía una base popular bastante fuerte.
lo único que dispone, es decir, no tiene poder institucional. Tiene un poder institucional muy limitado. En el plan económico se enfrentaba a 5 problemas principales. Primero, la inflación. Terminamos el periodo anterior al borde de la inflación. Una inflación que activó los viejos mecanismos de la Argentina, sobre todo de la clase política argentina, de conseguir financiamiento a través del impuesto más injusto y perverso de todos. Hay que analizar este tema de la inflación, porque a mí me parece que no nos estamos dando cuenta de la gravedad que tiene la inflación como fenómeno social. De acá hago una parte, una cosa que estoy tratando de escribir ahora sobre eso. La moneda como tal, el instrumento que conocemos como moneda, es una forma de comunicación. Es el modo en que ponemos diferentes cosas en relación. Vamos a decir que es el idioma o el lenguaje de las cosas. Es aquello con lo que nos permite vincularnos con determinados elementos de tipo material. Es una forma de lenguaje específico. Eso está súper estudiado. O sea, el alfabeto fonético apareció casi en paralelo con 2 otros fenómenos más. La invención de los números, ¿no? Y la invención de la moneda en 200 o 300 años del siglo VIII y el siglo V a.C. Son formas, transformaciones de la forma del modo de comunicarnos que se convierten en constitutivo. Es un lenguaje. Imaginen que ustedes salieran mañana a la calle y empezaran a ver que hay palabras que no entienden. Conforme pasa el día, hay cada vez más palabras que no entienden. A veces son palabras de uso un poco frecuente, pero empiezan a ser palabras de uso común. Termina el día y no entienden nada. Prenden la tele y hablan en un idioma que no conocen. Bueno, ese fenómeno es comparable al tema de la inflación. Y por eso lo han entendido en todas partes del mundo, excepto en la Argentina. En donde, gracias a formas de adaptación estratégica social, podemos decir que hemos ido sobrellevando. Pero la inflación es el desquicio de la vida social. No terminamos de entender lo grave que es, porque vivimos adentro de este frasco. Así es. En el resto de América Latina lo entendieron perfecto. Nadie apunta o atenta contra la estabilidad y la confiabilidad monetaria. Bueno, primero, inflación. Segundo, recesión económica fuerte. Una economía inflada a estímulos, digamos, de emisión. Un endeudamiento muy fuerte, sin crédito a nivel internacional y con una situación social muy grave, muy complicada. Se podían plantear 2 objetivos posibles. El objetivo de máxima, las famosas 3 reformas: reforma fiscal, reforma del Estado, reforma laboral. Para esas 3 reformas hacía falta mayoría en el Congreso. No se podía conseguir. ¿Cuál era el objetivo de mínima? Lucha contra la inflación. Tratar de abatir la inflación a como diera lugar. Y se hizo a través de un recurso que puede ser cuestionable, pero probablemente era el único que tenían a disposición para conseguir el objetivo. Y era secar el mercado de dinero. Concentrarlo con la tasa de cambio, en depósito, de alguna manera generar una recesión y a la vez producir o avanzar en el ajuste posible que se podía hacer en ese contexto de debilidad. Entonces, 3 elementos: lucha contra la inflación, ajuste del gasto público y, en la medida que se pudiera, desregulación. Estos son los 3 objetivos ahora mismo que tiene el gobierno. Consolidar la fortaleza del peso, fíjense, ¿no? Contrario de lo que plantearon en campaña, ¿no? Y ese ejercicio solo se puede hacer en el contexto argentino a través de los magos de la finanza.
gente que practica esa alquimia de los recursos financieros. No hay otra alternativa. Nadie parece decir, bueno, habría que hacer otra cosa. En realidad, están sujetando el dólar, por así decirlo, hasta las elecciones. Hay gente que dice, van a seguir sujetando al dólar después de las elecciones, y es posible, sería contraintuitivo respecto de lo que usualmente pasa en contextos similares en la Argentina. Esa ingeniería financiera tiene mucha especulación. El famoso carry trade, ¿no? La gente que apuesta a los plazos fijos y después se pasa a los dólares. Es así. En la Argentina, conseguir, y no me quiero meter en cuestiones económicas, pues no las manejo, ¿no? Conseguir una mínima horizonte, digamos, en términos financieros, mínimamente confiable, pasa por esto. Desde la década del 60 que no tenemos plan económico en Argentina. Todos los planes que han habido, sobre todo de la década del 70, han sido planes de estabilización financiera, pero no planes económicos propiamente dicho. El planteamiento desarrollista se acabó. ¿Por qué? Porque tenemos un problema previo, que es un problema financiero, que no es un problema propiamente económico, sino que es político. Bueno, ¿cómo arrancó el gobierno? Ley de base, febrero, rebotan en el Congreso, empiezan a rebotar. La oposición está en una situación en la cual los sectores más pragmáticos lo que hacen es buscar algún tipo de modus vivendi, ¿no? De ponernos de acuerdo con el poder, con el gobierno nacional, sobre todo algunos gobernadores que se han posicionado en ese lugar, ¿no? Y algunas fuerzas políticas. Pero en general las posiciones de resistencia, o sea, están advirtiendo que si esto se prolonga en el tiempo, probablemente algunos, no saben si todo, o la mayoría, por lo menos algunos de esos objetivos que se ha planteado el gobierno, pueden ser conseguidos. Y entonces, en ese sentido, la oposición, o buena parte de la oposición, está jugando definidamente en una posición que podemos poner, digamos, de oposición cerril o bien de destitución, que es el sector que queramos, pero es una oposición cerrada en ese sentido, ¿no? De todos modos, el año pasado se consiguió, por un lado, el tema de los pactos de mano, una especie, digamos, de régimen en donde se buscaba cierto acuerdo con los gobernadores, acuerdo que se ha ido resquebrajando. En el julio del 24 se votaron facultades delegadas. Todo gracias a la bancada de Cambiemos, ¿no? Pero básicamente lo que ha hecho el gobierno es gobernar con decreto. Entonces se caen decretos, los renuevan y se vuelven a caer, y ahora el gobierno ahora se le hicieron caer, hicieron caer el veto contra la ley de emergencia en discapacidad. Probablemente el gobierno, ahora mismo no tenemos presupuesto, o sea que lo que hace el gobierno es gastar discrecionalmente con el presupuesto anterior. Estamos en una situación en la cual, y esto es interesante verlo desde la perspectiva de las transiciones políticas, ¿no? En la Argentina una transición política no puede ser, no va a ser, en general no lo son, en general, pero en la Argentina todas esas transiciones políticas, sí es que realmente se están dando, porque solo estamos viendo, vamos a la mitad del río, por así decirlo, van a ser procesos sucios, en donde hay todo tipo, digamos, de avances, retrocesos, cochinadas, suciedades, todo es así. Y todos los procesos, digamos, de transformación política son procesos que no se hacen con los sectores más puros y menos cuestionados de un sistema político. Todas las revoluciones arrastran cosas, mugre, tierra, oportunista, ventajero, ladrones, corruptos. Es así. Es muy difícil plantear esos procesos en un sentido, digamos, de transiciones limpias. No se va, y menos en la Argentina. Y es cuestión de ver un poquito de literatura revolucionaria. Es cierto que no estamos en un contexto revolucionario, pero sí en un contexto de transformación. Toda la literatura revolucionaria
inciden en estos procesos sucios, ¿no? De traiciones y oportunismo y todo tipo, digamos, de vicios y de miserias morales, ¿no? ¿Cómo se consolida el gobierno, sobre todo en el año 2024? Bueno, busca una serie de perfiles que son muy negociadores. Por ejemplo, el caso de Guillermo Franco, actual jefe de gabinete. Un paso por el gobierno del Frente de Todos, de Scioli, que viene, digamos, de los sectores liberal conservadores, ¿no? Alguien que maneja la política. Y es, en cierto sentido, no puede extrañar, porque si ustedes se fijan, Milei como presidente parece una figura que está flotando por encima de todo lo que es la gestión política. Está por encima. Es como que no lo tocan y no se interesa. Si a mí me hubieran preguntado cómo iba a ser el gobierno de Milei en el 2023, bueno, va a ser alguien que va a potenciar o que se va a aprovechar de sus capacidades comunicativas, que va a explicar, ¿no? Aquello que decía Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil, ¿no? Gobernar es explicar y explicar, decía Cardoso. Tenía razón. En el fondo es el modo en que se persuade. Bueno, no lo vemos a Milei, excepto determinadas entrevistas que da muy puntualmente, o bien discursos que da siempre para la militancia. Milei no aparece, no está. No es una figura dominante, es como que está en otro plano, incluso de su propia hermana. Vamos a terminar. ¿Qué se vio como consolidación del proyecto de Milei en el plano internacional? La victoria de Donald Trump, que le obligó a recalcular sus posicionamientos ideológicos, por lo menos en el plano internacional. Pasó del apoyo a Ucrania a bajar, digamos, los niveles, digamos, de apoyo público a Ucrania y alinearse al planteamiento de Trump. Dice, no, pero Trump es proteccionista y Milei es liberal. Bueno, eso es cierto. Ahora, en un contexto en el cual la Argentina depende esencialmente de organismos internacionales, depende de un contexto que maneja su deuda y controla su deuda, no le queda otra que alinearse a la política norteamericana. No tiene otra posibilidad. No, dice, no, es que tenemos que buscar posicionarnos en el mundo multipolar. No se puede. En otro contexto, quizá la Argentina se pueda plantear una política exterior más independiente, con mayores márgenes de discrecionalidad. Ahora mismo no lo puede hacer. Y en ese sentido estamos mostrando un pragmatismo que nadie hubiera podido adelantar o anticipar. ¿Cuál es para mí el principal riesgo que tiene hoy mismo el gobierno? Vemos que la situación económica pende de un hilo, porque es muy frágil todo, pero parece que hay un margen, digamos, de profesional en donde pueden seguir manejando el asunto. Vamos, en cierto sentido, para que, lo dijo el otro día Ricardo Arriazo, que es uno de los, no sé si es consultor, pero sí es muy cercano al gobierno, uno de los críticos es tener el dólar estable, que no se dispare, que no se traslade a precios, que no haya una especie de fogonazo inflacionario de acá a octubre. Para mí, el problema principal es el entorno más cercano al presidente. El riesgo principal es ese. Hasta el año pasado teníamos una especie de estructura que conocíamos como el triángulo de hierro. Era Milei, su hermana Karina, que es la que de alguna manera lo contiene psicológicamente, tiene un rol muy importante en ese sentido. Porque Milei es una persona dependiente en términos psicológicos de su hermano. Y el mago de Kremlin, Santiago Caputo, que parece ser alguien que entiende bien la operación política en Argentina. ¿Por
qué era un esquema que parecía interesante? Porque Karina Milei contiene y de alguna manera maneja, fideliza el entorno más cercano del presidente. De alguna manera su acento está puesto en la lealtad, en un contexto donde hay lealtad. ¿Cómo funcionaba Santiago Caputo? Entendía que la política era política de alianza, de vinculación, de negociación, y aparte opera muy bien en el plano de la opinión pública, sobre todo en las redes. Entonces, ese tándem andaba bastante bien, hasta que a partir de determinado momento Caputo sale, sigue manteniendo ciertas áreas del gobierno, pero sale del pequeño comité. Entonces, de alguna manera, o sea, el planteamiento de Caputo para estas elecciones era tratar de establecer alianzas con los sectores afines en cada provincia. El planteamiento de Karina Milei, era generar un partido en cada uno de esas provincias, ¿no? O sea, hasta este momento la cosa no ha funcionado. Lo que quisieron armar en Corrientes, que no anduvo. Hay que ver cómo funciona en provincia de Buenos Aires, donde el esquema ha sido más de vinculaciones o de alianzas. Pero el problema ahora mismo es que si el apoyo, la asistencia y el armado político de Karina Milei fracasa, no sé si hay alternativa. Me parece que es el punto más débil de la gente, que el resto también manifiesta debilidad, pero el horizonte de las elecciones nacionales de octubre es fundamental para ver si existe alguna posibilidad de que el gobierno pueda llevar a cabo las tres reformas fundamentales que necesita el país: reforma fiscal, del Estado y previsional, y eventualmente fuerza al resto de los actores políticos a entender que lo que tienen que buscar es un nuevo modo de relacionarse con el gobierno y no, digamos, esa especie, digamos, de formación de frentes contra el gobierno, como están los sectores tradicionales del peronismo, pero también están esta especie de liga de gobernadores, del grito federal, que algunos le dicen el grito fiscal. Es el de gobernadores jóvenes que han empezado a organizarse como una manera de contrarrestar al gobierno. Bueno, básicamente era eso lo que yo les quería decir. Creo que no me he pasado mucho tiempo desde ahora. Muchas gracias. Si quieren hacer preguntas, hablamos un rato. Bueno, agradecemos la exposición del doctor Guiretti y dejamos abierta la posibilidad de que pregunten. Vos bien explicaste todo y explicaste cómo estamos llegando a la mitad del término. Ahora, lo que en algún momento existía, que es la disyuntiva entre por ahí lo que miraba Santiago Caputo y lo que miraba Karina Milei, la disyuntiva esa. Lógicamente, vos tenés, digo yo, ¿no? Si vos tenés tanta debilidad en todo, porque sabemos, lo vemos, ¿cómo pensás que vas a llegar a imponerte en todo sin hacer alianzas, sin digamos, diciendo, bueno, acá yo tengo la sartén por el mango y hago lo que quiero, y porque llegamos a este momento así tan frágil o tan impredecible o tan que es crucial, justamente porque lo que vos decís es clarísimo, para cambiar hacia dónde vamos y hacia dónde hemos estado patinando todo este tiempo, es cambiar, digamos, como vos decís, la parte de gobierno, la parte laboral y la parte previsional. ¿Cómo concebís que vas a lograr eso si no tenés cierta estructura o cierto...? Yo te digo, así como vos me lo estás planteando,
O sea, lo que me pasa a mí es que lógicamente no Sí. Bueno, el tema es no pegaría, con quién, qué fuerza tenés para negociar. O sea, el planteamiento de Caputo era muy pragmático, es decir, no tenemos tiempo para constituir una fuerza política antes de las elecciones de medio término, tenemos que salir a negociar. Karina, ¿qué dice? Estoy haciendo, esto es conjetura, ¿no? A partir de cosas que he ido leyendo. Dice, si no tenemos fuerza política propia, nos van a seguir pasando los cosas. Es una cuestión también de timing, ¿no? De decir, bueno, ¿qué está primero, la gallina o el huevo? ¿Qué hacemos? ¿Negociamos y pasamos y seguimos construyendo? ¿O bien le damos a la construcción? Por eso te digo que hay muchas cosas que son todas contraintuitivas, van contra el sentido común. Y eso es una ventaja que tiene el gobierno en el sentido de que rompe las previsiones o las anticipaciones de sentido común que tiene el resto de la clase política. Eso por un lado, pues se puede explicar así. Otra es que la gente dice, ¿cómo es posible que sigan insultando todo el tiempo a Cambiemos, a las bancadas de Cambiemos y del PRO, sobre todo del PRO, si son los que les han estado apoyando? Efectivamente, es así, pero en política el lenguaje tiene, o el discurso tiene diferentes funciones. Una es ocultar, no es conativa, es decir, funciones del lenguaje, la conativa, es decir, es aquel discurso que busca impulsar una acción determinada. Y la otra es un tipo de función de ocultativa, podríamos decir. Es decir, salen a discutir y a pelearse en público porque en el fondo están negociando por detrás. ¿Qué les permite esa ruptura en el público? Mantener, primero, la iniciativa. Segundo, mantener esa idea rupturista de que estamos contra toda la clase, contra toda la casta. Y por otro lado, negociar. O sea, es el modo, o sea, como para explicarlo desde, vos decís, desde la lógica. Y desde la lógica. Pero de última, si eso existe, si el show se realiza y vamos, y nosotros le hemos puesto todo, pero por detrás está negociando es una cosa. Y otra cosa es que vas por todo y que no te importa nada y se le han borrado. Yo te digo, pues bueno, yo antes de estar acá, por supuesto, no voy a santificar a nadie ni decir que, pero por ejemplo, se le han borrado intendentes en la provincia de Buenos Aires, ahora con la elección que les anticiparon, que bueno, que tienen una masa electoral y se le fueron. Estoy de acuerdo. Porque los bastardearon, porque le dijeron, vos te callás y te va. Por eso, yo no estoy diciendo que nadie sea santo. Estoy diciendo que ahí, estratégicamente hablando, por eso, para mí, como te decía, para mí Caputo tiene una mejor visión estratégica. El conjunto, para mí. De todas maneras, a mí me parece que esta idea rupturista que vos planteaste, con la cual me concuerdo totalmente del tema del dólar, a nivel social es una palabra endulzante, porque el argentino en los últimos 50 años apuesta al dólar, ¿no? Para repetir una famosa frase, ¿no?, de un economista. Tiene que ver con el tema del PBI, que un dato que habría que matizar y que vos dijiste es la cantidad de habitantes que tiene Brasil y la cantidad de habitantes que tiene Argentina. No es lo mismo repartir el Producto Bruto en 300 millones que en 40. Y eso no indica que nuestro PBI es mucho menor todavía que la buena. Entonces nuestra relación económica es muy débil y entonces la mantención del dólar a la gente le hace ver otra cosa. Porque vivimos del bolsillo, pensamos en el bolsillo. Y eso creo que es una de las fortalezas que tiene Milei. Sí, ahora mismo el activo principal de la campaña de Milei es la inflación a la baja. ¿Ya? No es la no inflación. No, es la inflación. por eso se preocupan de que el dólar siga como sigue. Exacto. Y en eso Caputo ha jugado preponderante. Yo tenía una pregunta con respecto al otro lado, digamos, dentro de esta coyuntura de transformación que usted mencionó, profe. Según usted,
¿hay posibilidades de que el peronismo pueda formar un frente lo bastante viable para poder presentarse y tener oportunidad en 2027 por lo menos? ¿Vista no la relación interna? No lo sé, pero te digo lo que a mí me parece. Claro, eso. Creo, hace poco leí un libro que me gustó mucho porque es muy interesante y porque me parece que en su momento se leyó y después el tiempo hizo que pareciera que se equivocaba, que es el posperonismo de Álvaro Agosto, un libro escrito en el año 84-85. Álvaro Agosto, un antiguo militante de la resistencia peronista. El libro tiene 3 partes. Primero, su despedida personal del peronismo, hasta acá llega, primera parte, una especie de despedida afectiva del peronismo. Segunda parte, un análisis del peronismo después de la derrota del 83. Y tercera parte, las posibilidades que tiene, porque era abogado de sindicato, las posibilidades que tenía el sindicalismo de convertirse en actor principal en el país. Álvaro dice, bueno, en este momento, el libro se llama El postperonismo. Dice, bueno, no quiero decir que el peronismo ha desaparecido, pero sí el peronismo ha perdido ese capital simbólico que había tenido hasta ahora. Y daba argumentos bastante razonables para sostenerlo. Bueno, él dice, el peronismo se tiene que democratizar, se tiene que convertir en un partido, tiene que dejarse un movimiento, etc. Hemos visto que ¿qué pasó con ese libro? Se convirtió como una especie de pronóstico fallido. El peronismo siguió y recuperó ese capital simbólico. Y lo recuperó con el kirchnerismo, sobre todo. Pero ese capital simbólico lo dilapidó en el último gobierno. Para mí, el problema que tiene ahora mismo el peronismo es que ha dejado de ser un significante importante en las clases populares de la Argentina. No está mal. O sea, el capital simbólico del peronismo es prácticamente liquidado, lo liquida entre Alberto Fernández y Sergio Massa. O sea, eso por un lado, como capital simbólico. Como fuerza política, hay que ver qué pasa con el peronismo. Porque hoy por hoy, si vos te fijas, no hay liderazgo nacional. No lo hay. No hay nadie que esté compitiendo por eso. Ni el propio Kicillof. Hay peronistas que con cierta visión dicen, bueno, quizás tenemos que mirar en Córdoba, si hay alguien que esté en condiciones, y sería otra cosa. Entonces, yo creo que organizativamente no tenés un líder que esté polarizando, que no puede aparecer, en algún momento puede pasar, pero ahora mismo no hay nadie que esté de alguna manera concentrando la voluntad política de un proyecto que por un lado se ha quedado sin capital simbólico y está en retirada en muchas provincias. Ese es otro elemento. O sea, en muchas provincias yo no veo que en Mendoza, ¿qué posibilidades tiene el peronismo para retirar el gobierno? Ninguna. No digamos ninguna, nunca se sabe. Pero es muy limitado, ¿no? Y el caso de San Luis o San Juan. O sea, provincias que tradicionalmente fueron peronistas y ya no lo son. Entonces, ahora mismo, ¿cuántos gobernadores peronistas hay? 3, 4, ¿cuántos quedan? Son muy poquitos. En La Rioja, y Formosa, y hasta por ahí nomás. Puedes tener renovadores, alianzas, no sé qué. Entonces, el problema no es tanto el peronismo, sino todo ese entorno que es una especie de peronismo psicológico y del cual pertenece no solamente el peronismo, sino parte del radicalismo, sino parte del PRO inclusive y de otras fuerzas políticas que, digamos, en un contexto, digamos, de confrontación van a jugar al viejo país, me parece. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, porque es parte de la vieja política, de esta concepción tan disruptiva con esta transformación que se ha mencionado. No, el sentido de la pregunta era por ahí, el hecho de las figuras actuales. Yo concuerdo también el hecho que usted dice de es muy difícil que se construya un liderazgo polarizante. Yo no lo veo. Ni siquiera con Cristina, en mi opinión, ni siquiera con Cristina podría. No, ese liderazgo para
también está amortizado en un sentido, digamos, Incluso antes de que ya. de proyecto político. Claro, entonces antes de que ya fuera condenado, no tenía el mismo peso que tenía antes. Cuando estaba a la altura de la imagen del ley. Y ahí uno ve también esos fenómenos, los fenómenos, por así decirlo, adventicios al peronismo. Por ejemplo, todos los canales de streaming peronistas. Tenemos un montón. Sí. ¿Y a quiénes son los que tienen, digamos, la dirigencia que tiene más presencia ahí? Ahora mismo. Guillermo Moreno, Juan Grabois, que es peronista hace 15 días. Kicillof, le damos claridad, ahí tiene poca presencia, hay la revolución. Yo no veo liderazgo. Y para el peronismo, si no hay liderazgo, no hay peronismo. Claro, esencialmente verticalismo. Por eso, es posible que pueda derivar a una cosa parecida a lo que le pasa al radicalismo, a liderazgos locales, provinciales, municipales, que se hagan fuertes en eso, se conviertan en partidos provinciales y municipales. Algo de eso está pasando en Provincia de Buenos Aires, esta fuerza de los, ¿cómo se llaman estos terceros, estos nuevos que han aparecido? Sí, la liga de gobernador de. No. Somos Buenos Aires, ¿no? Sí, algo así. Son intendentes que de alguna manera quedaron al margen de la convocatoria o se sintieron al margen. Y dijeron, che, juntémonos y hagamos algo juntos. Y esa vuelta a las bases, a la cosa chica, ¿no es sana de alguna manera? Es sana, pero tenés ahora mismo, yo lo que veo es que tenés un gobierno nacional que está queriendo impulsar el gobierno propio y un nivel provincial en general, incluso nuestro gobernador ha enviado al gobierno nacional, y digamos, todas las intendencias, digamos, todos los municipios que están en una situación muy de perfecto a nivel nacional, a nivel local, voy a seguir aumentando impuestos, voy a meter más tasas, voy a compensar lo que no me venga de la, digamos, de nación o de provincia con recursos propios. O sea, en ese sentido me parece que es sano, porque sería, o sea, todo lo que sea revitalizar las políticas locales está muy bien. Pasa que en qué términos lo está digamos, potenciando eso. Sí, con la vieja política. ¿Profe? Sí. Uno a simple vista ve mucha improvisación en este gobierno. Podemos esperar algo más que este simple hacer sobre la marcha. Hay Yo creo que no. un plan un poco más Creo que nada. no. Y eso tiene que ver con la constitución del gobierno, pero también tiene que ver con un problema serio que arrastra a la Argentina desde hace muchísimo tiempo. Esto lo decía Grondona en la década del 70. Decía, la Argentina perdió el rumbo en la década del 30. O sea, hasta el 30 tenía un rumbo, podía ser bueno, podía ser malo. Y lo que ha pasado desde la década del 30 hasta ahora es una especie de ciclo del cual no puede salir. Grondona dice, se han deteriorado las clases dirigentes. Hemos perdido calidad en términos dirigenciales, que son los que permiten sostener políticas públicas en el largo plazo. O sea, no hay, si vos te fíjate lo que son, digamos, en general, podemos hablar de las listas oficialistas, pero también de las listas de la oposición, para cualquier cargo electivo, desde senador para abajo, la calidad que tienen. Y no tenés tecnócratas, no tenés gente que sean especialistas en políticas públicas. Vos fíjate lo que estamos viendo ahora mismo, y eso que en educación no se está haciendo del todo mal. Pero si vos te fijas, los principales especialistas en educación que aparecen son todos unos chantas absolutos. O sea, especialistas en educación igual chanta. Es así, es terrible, pero es así. No estoy hablando del gobierno, estoy hablando de en general el ámbito de la educación. En el ámbito de la educación tenemos un montón de especialistas que andan dando conferencias por el mundo, por el país, y que son impresentables. Educación, que debería ser una de las políticas de Estado de la Argentina, no la hay.
¿Qué está pasando en las universidades en este contexto? O sea, las universidades no pueden seguir como están. Tienen que entrar en un proceso de transformación, de reforma, muy difícil, muy complejo, pero ni siquiera se están planteando. ¿Qué dicen los rectores en el CIN? Queremos más presupuesto, y daremos más presupuesto. Pero la único línea de discurso que tiene el sector universitario en Argentina es que nos aumenten el presupuesto. Che, pero mirá que tenés 25 universidades en el conurbano, la mitad no tiene alumnos. ¿Qué van a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Problemas como el tema de defensa o seguridad. Podemos nombrar una serie, digamos, de funcionarios o académicos o especialistas en cada una de las áreas y los podemos poner a trabajar. Yo no lo veo. No, me parece que nos faltan calidad, recursos humanos en ese sentido. Por lo tanto, me parece que vamos a seguir en por lo menos un tiempo largo a los ponchazos, a la improvisación. Me parece. Tengo una pregunta al respecto de cuando hablas de improvisación, ¿por qué crees que hay improvisación en el gobierno? Y bueno, a ver, se toman medidas que a simple vista, como el profesor decía, son contraintuitivas. De repente vemos que el presidente se pelea con su compañera de fórmula, que la aparta de su entorno, que obviamente le quita su prestigio, no la deja participar y forman parte del mismo gobierno. Sí. En ese sentido también uno ve que no hay unidad. Entonces ahí hay una improvisación, o sea, hay algo que supuestamente venían en el mismo conjunto, que era la misma fórmula, y terminó a los meses siendo cualquier otra cosa. Bueno, allá hay algo que no va, que no estaba. Después, por ejemplo, con respecto a el tema de universidades, se ha hecho muchísimo hincapié en cosas que quizás no sé si son tan sustanciales. Lo más importante es la calidad educativa, y ese tema no se ha tocado. La bajada de línea de lógica de las universidades también es grave y tampoco se ha hablado de eso. Bueno, no sé. Por eso creo que eso es cierto, y hay una cosa que yo agregaría: a veces fallas serias en el discurso oficialista. O sea, nadie salió del gobierno a decir que el principal deudor del Hospital Garrahan es el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Eso saltaba en cualquier encuesta. Era una línea que se podía usar para contrarrestar las críticas, y no se usó. Uno dice, bueno, pero no se habló y no. O sea, entonces ahí fallas. Por eso pienso que es muy difícil también transar con personas que están muy alejadas del pensamiento. Porque, por ejemplo, yo he sido bancario, he visto a Palazzo diciendo que se va a oponer a toda cosa que quiere que venga para Argentina, así vengan de inversión, así no se puede gobernar. Es bastante asqueroso, porque no piensa en el país, ni la gente que está viviendo acá, sino que está pensando en no sé qué cosa. Bueno, está pensando en su propio beneficio. El viejo país, sobre todo en un discurso público que parece compatible con la justicia social, con la defensa de los más pobres, con todo eso, y después abajo con los negocios que se hacen. Claro. Porque es así. Entonces vos no podés, o sea, ¿cómo van a negociar? Era como decía un amigo el otro día: ¿cómo vamos a hacer para estabilizar la economía de un país en el que el principal partido opositor es el Khmer Rojo? No hay manera. ¿Saben cuál es el Khmer Rojo? Sí, el Khmer Rojo era la facción ultracomunista que tomó el poder en Camboya y mataron 1 millón. Querían volver al comunismo primitivo. Que fuera toda la gente cultivada. Mataron no sé cuántos millones de personas. 1 millón y pico de personas muertas por